Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Gloria al Señor. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos marchando a Jerusalén. Vamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, 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 Jerusalén.
vamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Vamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Vamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Vamos hermano, vamos adelante, siguiendo a Cristo, Él es el blanco. Vamos hermano, vamos adelante, siguiendo a Cristo. Vamos adelante con el Salvador. Vamos adelante con el Salvador. Vamos hermanos, vamos adelante, siguiendo a Cristo, Él es el blanco. Vamos hermanos, vamos adelante, siguiendo a Cristo. Vamos adelante con el Salvador, porque el que mira atrás se hace transgresor. Vamos hermanos, vamos adelante, siguiendo a Cristo, que Él es el blanco. Vamos hermanos, vamos adelante, siguiendo a Cristo. Vamos adelante con el Salvador. Vamos adelante con el Salvador. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si prueba tengo, triunfo me da. Le da a mi alma la seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo. Para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si prueba tengo, triunfo me da. Le da a mi alma la seguridad. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Apodérate, apodérate. Apodérate, apodérate. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu Divino. Apodérate, apodérate. Apodérate, apodérate. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Gozo me da, gozo me da.
me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Sí, Señor. Gozo me da, gozo me da. Gozo me da, gozo me da. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba. Sí, Señor. Yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da. Gozo me da, gozo me da. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba. Gozo me da. Gozo me da, gozo me da. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Son como ríos de agua viva. Río de agua viva en mi ser, yo tengo gozo en mi alma. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos. Ríos de agua viva en mi ser, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, amén. Gloria, gloria. Aleluya, gloria, gloria, amén. Amén, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, amén. Aleluya. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy. Gloria a Dios, camino voy a Canaán, camino voy. Aleluya, camino voy a Canaán. Gloria a Dios, camino voy a Canaán. Si mi padre no va, no me pide a mí. Si mi padre no va, no me pide a mí. Si mi padre no va, no me pide a mí. Gloria a Dios, camino voy a Canaán. Si mi padre no va, no me pide a mí. Si mi padre no va, no me pide a mí. Gloria a Dios, camino voy a Canaán. La novia está, la novia está en Canaán. La novia está, gloria a Dios, la novia está en Canaán. La novia está. La novia está en Canaán. Gloria a Dios, la novia está en Canaán. Ya yo llegué a Canaán. Ya yo llegué. Ya yo
Gloria a Dios, ya yo llegué a Canaán, ya yo llegué. ¿Y usted? A Canaán, ya yo llegué a Canaán. Gloria a Dios, ya yo llegué a Canaán, ya yo llegué. Aleluya. Gloria a Dios, ya yo llegué a Canaán. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es la hermana Marta González, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio pastoral de el hermano Osvaldo Tona. Bueno, para la honra y gloria del Señor voy a contar un testimonio, esperando pues que sea de ayuda para aquellas personas que están al alcance de esta voz. Bueno, les voy a contar el testimonio de lo que Dios hizo con mi hija, ¿verdad? Cuando mi hija, una de mis hijas mayores, cuando yo la traje al mundo, bueno, usted sabe que a mí el embarazo se me adelantó, no me dio tiempo de llegar al hospital, se me adelanta los dolores de parto y la di a luz a ella en la casa. Bueno, cuando a mí me sacan, ¿verdad? Que me buscan un carro y me montan en el vehículo, ahí me da un segundo dolor y yo expulso a mi hija. En ese momento, cuando yo la expulso ahí en ese carro, la niña no llora. Ella no llora, sino que ella, estábamos ahí en el lugar donde estábamos y cuando el carro arranca, que el conductor se da cuenta que no, esta señora dio a luz aquí, el hombre iba muy asustado, el hombre estaba hasta borracho. Y entonces el hombre arrancó ese carro y bueno, vámonos para el seguro, y nos lleva para el seguro. Y entonces yo voy con la angustia de que la niña, yo la tocaba, pero no le sentía que ella lloraba ni nada. Y entonces yo le pido al Señor pues que tuviera misericordia de ella, porque yo en ese tiempo estaba apartada del Señor. Y yo le decía al Señor que no fuera a permitir que yo fuera a perder a mi hija, pues en esa condición como yo estaba. Y yo le suplicaba y le rogaba al Señor, ten misericordia de mi niña, Señor, que mi niña llore, que mi niña pueda tener su aliento de vida. Y ella no lloraba, ella iba y íbamos en ese carro rápido. Y yo creo que cuando ese hombre iba tan rápido que serían como 10 o 15 minutos, cuando ya íbamos casi en una parte así que nos da la luna, porque ella nació como a las 11 de la noche. Y se metió como un rayo de luz así por el vehículo donde íbamos y me pega, se me alumbró todo a mí y alumbró a la niña. En ese momento, cuando pega esa claridad, yo voy clamándole al Señor, ten misericordia de mi hija, Señor, dale una oportunidad, Señor, no permitas que mi niña se me vaya a morir. Ahí entra ese rayo de luz, de la luna, bueno, y cuando yo siento que veo esa claridad, la niña llora. Y la niña hace como un gatico y ella llora, y ahí yo siento que la niña tiene vida, pues, y yo la toqué y le sentí el cuerpecito caliente, porque a ella se le sentía su cuerpecito frío. Cuando vamos ahí en ese lugar que la escuchamos llorar, bueno, el hombre se apura más, vamos más rápido, que la niña lloró. Y cuando llegamos al seguro, bueno, en el seguro los médicos decían que la niña había que pasarla rápido para que la pusieran en oxígeno, porque ella venía con toda la carita negra, o sea, su cuerpo era blanco y su carita era negra, como si la hubiese tiznado de carbón. Se le había reventado ya sus vasitos de los ojos, los tenía enrojecidos, y ella estaba completamente negrita, pues. Y los médicos me preguntaban a cada momento, señora, ¿cómo es el papá de la niña? ¿Cómo es él? ¿Es blanco?
Sí, él es blanco, le decía yo. Y me preguntaban como por 3 veces eso. Y entonces, no, bueno, ella la metieron en incubadora y a mí me tuvieron ahí, pues, esperando que la niña recuperara, porque la niña traía problemas traía dificultad respiratoria. Bueno, pero gracias al Señor que yo pude ver la mano de Dios ahí, porque fue Dios de verdad quien escuchó mi oración y mi súplica en ese momento y le devolvió la vida a mi hija y la guardó, pues, de que a ella no le pasara absolutamente nada. Ahí, bueno, estuvimos bajo observación y en esa observación que la niña tuvo fue muy satisfactoria y bueno, gracias al Señor que el Señor cuidó de la vida de mi hija. Y este testimonio lo cuento para que la persona que me esté viendo crea que nosotros tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios no es un Dios que está solamente guindado en un madero, que es un Dios ficticio, un Dios de historia. Es un Dios que nosotros no hemos conocido por terceras personas. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor y sabemos que cuando nosotros clamamos a Él, la palabra de Dios dice que un alma desesperada trae a Dios a la escena y el Señor está ahí escuchándonos. Cuando nosotros clamamos a Él, el Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones. Entonces, para que esto sirva pues de estímulo a la fe de las personas que puedan oír este testimonio y que busquen de Dios, el que no lo ha buscado o el que está allí todavía divagando en 2 pensamientos, que tiene al Señor en su mente, tengan un encuentro personal con el Señor, porque el Señor es un Dios vivo, poderoso y que está dispuesto a responder nuestras oraciones. Bueno, que el Señor me les bendiga y el Señor me los guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Llenando los requisitos exigidos por Dios. Dios les bendiga, tengan buenas tardes. Un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más agradecido al Señor, dándole la gloria a Él, dándole las gracias, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Cuando tomamos decisión de servirle, le dijimos: tú eres mi Rey. Nos comprometimos con Él, hemos hecho un compromiso con Él y a Él le agrada eso. A Él le agrada que nosotros nos comprometamos, pero también le agrada o le agrada más todavía que nosotros le cumplamos, porque cualquiera promete, el diablo ofrece, pero Dios no, Dios promete. Entonces nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre, al Señor, a Dios. Entonces, cuando nos comprometemos con el Señor, dice su palabra que cuando le hagamos una promesa a Dios, que no seamos... Dios no se agrada de los insensatos, dice, que prometen y no cumplen. Pues entonces si usted le ha prometido algo a Dios, recuerde, cúmplale, porque puede ser que a uno se le olvide de vez en cuando algunas cosas, pero siempre debemos tener presente que nosotros nos comprometimos fue con el Señor, no nos comprometimos con una religión, ni con una denominación, ni con el pastor, ni con nadie humano. Nos comprometimos fue con el Señor y la promesa que le hicimos fue servirle, ponerlo a Él en primer lugar, antes que todas las cosas, antes que cualquier cosa. Nosotros le dijimos al Señor: Señor, yo aparto todo lo demás. Porque el mismo Señor Jesús dijo: el que no deja padre, madre, hijo, hermano, propiedades por causa de mí, no es digno de mí. No es que vamos a abandonar a la familia, no. Solamente que vamos a poner en primer lugar a Dios. Primero Dios antes que todas las cosas. Cualquier cosa que venga la tentación de ponerse delante de nosotros o ponerse delante de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que vigilar y estar muy atentos, estar a la expectativa, y nosotros en esa vigilancia vamos a captar que hay algo que se quiere atravesar en nuestro camino con Dios, en ese compromiso que hicimos con Dios de servirle,
de ponerlo en primer lugar, de estar siempre alerta, nuestros oídos preparados, nuestros ojos abiertos a la expectativa, siempre pendiente, cualquier orden del Señor, cualquier palabra, porque el Señor siempre está hablando. Muchas personas dicen, no, yo voy a aceptar al Señor cuando Él me llame. Pues déjeme decirle que Dios hace ese llamado todos los días y a cada momento. Dios siempre está llamando y el Señor Jesús siempre está así con los brazos abiertos. El Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ese llamado está vigente. Ese llamado no se termina. No es como la gente dicen, algunas religiones, algunas personas enseñan que, no, ese era ya en la antigüedad. Ese era en el Antiguo Testamento. Ese era cuando Jesús. No. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo que dijo, sea la luz, es el mismo hoy, siempre es el mismo. Ese que dijo, sea la luz, que era un espíritu, se vació en un cuerpo llamado Jesús y ahora está llenando también, pero ahora no es a un hombre, ahora es un ejército compuesto de hombres y mujeres rendidos en las manos del Señor para que hagan la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, dijo el Señor Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, Dios todavía tiene sus enviados. Dios todavía está escogiendo gente, porque, o ya están escogidos, mejor dicho. Ya están escogidos, pero simplemente Dios los está llamando, los está alando de cualquier forma. Y cuando Dios llama a un escogido y ese escogido se pone duro, bueno, el Señor empieza a apretar la tuerca, como decimos comúnmente. Dios empieza a apretar. ¿Para qué? Para que ese hombre o esa mujer se rinda en las manos de Él. Para que ese hombre o esa mujer comience a efectuar, a llevar a cabo la obra para la cual Dios lo está llamando. Porque hay un propósito. La Biblia dice que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y los que conforme al propósito son llamados. Entonces Dios lo está llamando, hay un propósito, ese propósito tiene que averiguarlo es usted mismo. Ese propósito usted mismo es el que tiene que ocuparse en eso, como dice la Biblia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, no tome en poco ese llamado. No, Dios me llamó solamente para que vaya los domingos a la iglesia y cante y esto y haga aquello. Esa es una parte. Eso está bien, que usted vaya los domingos a la iglesia y cante y haga cualquier otra cosa de lo que se hace en la iglesia. Eso está muy bien, pero esa es apenas una parte. Hay algo más. Usted debe interesarse en preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando usted le pregunte y Él le responda, porque Dios no deja enredado a nadie, Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Entonces, cuando Él le responda, usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Tiene que, como viene a mi mente, Noé. Dios dice la Biblia que miró a la humanidad, a todas las personas que estaban en la tierra, y vio que el continuo pensar del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Pero vio a uno que tenía disposición de obediencia en su corazón. Uno que quería obedecer, uno solo. Él lo vio y lo llamó. Se le llegó a ese entre tantos millones de personas que habían en ese tiempo en la tierra. Entonces Dios se llegó a uno, imagínense. Entonces Dios, así fue en el tiempo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, fue llamando a uno, a uno, a uno, a uno. Siempre llamaba a uno. Hasta el Señor Jesús lo llamó también para hacer una obra, la completó
Y bueno, aquí estamos. El mismo Dios que estaba en el Señor Jesús, hoy en día, porque Él lo prometió, hoy en día está llenando los corazones de los hijos del Señor. Llenando los corazones, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. Yo iré y volveré a mi lugar, dijo Él. Y vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso no es un lugar geográfico, por decirlo así, un sitio, no. Ese lugar donde Él dijo que donde Él está, quiere que nosotros estemos es en Cristo. Debemos estar en Cristo, en la palabra. No debemos buscar una religión. Dios no está de acuerdo con las religiones. Si estuviera de acuerdo con las religiones, hubiese nacido en el templo. Él no nació en el templo. Si estuviera de acuerdo con las religiones, le hubiese dejado la vestidura que se hizo Adán y Eva para tapar el pecado, para cubrir el pecado. Dios se los quitó, dice la Biblia, y los vistió con pieles de animales. Entonces Dios no está de acuerdo con eso, con algo fabricado del hombre. Las religiones las hizo el hombre, las inventó el hombre. Dios no inventó ninguna religión. Dios constituyó su palabra. Él dio la palabra para que nosotros nos guiemos por ahí, para que el Espíritu Santo nos guíe ahí, a esa palabra, porque Él lo dijo, yo enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Hay una sola verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si hay una sola verdad, esa se llama Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Aquí la tenemos en forma de letra, la Biblia. Entonces, pero esa letra necesita algo, un ingrediente. Necesita el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lleve, guíe. No es que el Espíritu Santo le va a doblar el brazo a alguien para que haga las cosas, no. Obligada a la persona, no. Dios espera que nosotros hagamos las cosas por amor, de nuestra propia voluntad, no obligado. Si alguien va a hacer algo para Dios por obligación, mejor no lo haga. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada es que le sirvamos de corazón, que le sirvamos por amor. Entonces, al transcurrir el tiempo, bueno, aquí estamos ahora en este lugar, llevando la misma palabra que el Señor habló allá, como dice la Biblia, por medio de hombres, siendo inspirado del Espíritu Santo. Hoy también Dios tiene sus instrumentos inspirados por el Espíritu Santo para servir, para darle a Dios la gloria, la honra, la alabanza, todo el honor, todo se lo merece Él. Él es el único digno, dice la Biblia. Juan el amado, Juan el apóstol, miró y no había nadie digno de recibir el libro, de tomar el libro, ni siquiera de mirarlo, ni de desatar su sello. Pero había uno digno, el Cordero, el León de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, el que dio la vida por usted y por mí. Él es el único que podía hacer eso. Si yo siempre pensando, meditando la palabra, yo llegué a esta conclusión, que si Dios le hubiese preguntado a cualquiera de los hombres que están escritos en la Biblia, hombres de Dios, que le sirvieron a Dios con amor, si Dios le hubiese dicho, tienes que dar la vida para salvar a la humanidad, ellos lo hubiesen hecho, pero no podían hacerlo, porque ellos traían el pecado arrastrando. El pecado que cometió Eva ya en el jardín del Edén, ese pecado venía arrastrando de generación en generación. El único que no traía ese pecado se llama Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante, que Él no nació como nacemos los demás humanos. No, Él nació porque el Espíritu Santo le hizo sombra a María.
a una virgen. Entonces, ¿de qué nos vamos a sorprender? Esa virgen también tuvo que cumplir los requisitos de Dios para recibir el Espíritu Santo. Así como los hombres de hoy en día están cada uno abocándose, cada uno ocupándose, como dice la Biblia, y hace unos momentos le cité la Escritura, ocupándose de su salvación, con temor y temblor, obedeciendo cada palabra que el Señor da, esforzándose, porque no es fácil. No es fácil. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, pone traba, pone obstáculo, pero nosotros vamos tomados de la mano del Señor. Y si nosotros vamos tomados de la mano del Señor, no tenemos ningún inconveniente. Puede ser que venga un tropiezo, puede ser que venga un problema, una necesidad, una enfermedad, muchas cosas que vienen a nuestra vida, a este cuerpo humano. Pero si vamos tomados de la mano del Señor, mire, ahí tenemos nuestro descanso, ahí tenemos nuestro reposo, el Señor del sábado, como dice la Biblia. Entonces, nosotros hay muchos opositores, gente opuesta a lo que nosotros creemos y como nosotros le servimos al Señor, y porque nosotros decimos que Dios nos habla. Hay mucha gente oponiéndose a eso, pero a Dios no le importa eso. Y si a Dios no le importa, a nosotros tampoco nos importa. Dios los ayude, más bien, como dice la Biblia, nosotros lo que hacemos es orar por estas personas. Ojalá que no blasfemen en esas cosas que hablan, porque hay una palabra que dio el Señor en una predicación, un consejo. El Señor dijo: si usted no entiende algo, no diga nada. Más bien pregunte. Venga y pregunte. No hable cosas porque puede caer en el error, puede caer en problemas, se puede meter en problemas con Dios. Pero si usted o cualquier persona tiene una duda, no entiende, vaya a la fuente. Pregunte. Como le dijo Natanael a Felipe. O Felipe a Natanael, mejor dicho. Ven y ve. Ven y pregunta. Aquí te será aclarada de esa cosa, algo que se dijo va a ser aclarado, porque Dios no es Dios de confusión. Volvemos allí. Dios es un Dios de claridad. Bueno, vamos a tomar una escritura para entrar en el tema del día de hoy. La escritura que vamos a tomar es en el libro de Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 16. Vamos a leer los primeros 13 versículos para darle una base bíblica al tema que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Les dije, Primera de Samuel, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 13. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Gloria al Señor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias por esta escritura. Gracias, Señor, porque aquí hay, Señor, como tú dijiste, hay cosas que están ocultas, Señor, que solamente tú se las revelas, Señor, a aquellos que son desechados del mundo, a los niños, Señor, aquellos que no necesitan tener un título universitario para que tú les hables, para que tú los llames, sino que tú escoges, Señor, aquellos que son desechados del mundo, aquellos que son analfabetas, Señor, aquellos que puede ser que tú escojas a un rico, a una persona con dinero, a un estudiado, pero en su corazón estás tú, Señor, esa semilla, esa simiente que tú colocaste desde antes de la fundación del mundo, y tú sabes dónde está, Señor. Ahora nosotros no sabemos, Señor, dónde está, pero tú sí lo sabes, Señor. Por eso nosotros le hablamos a todo aquel, Señor. Encárgate tú, Señor. Sé tú, Señor, como dijo el Espíritu Santo, Señor, por la boca del apóstol Pablo. Pablo sembró, Apolo regó, Dios es el que da el crecimiento. Da tú el crecimiento, Señor. Que por medio de esta palabra que va a ser oída, Señor, que va a ser expuesta aquí, tú puedas dar crecimiento, Señor, a esa semilla que está en el corazón de aquel que tiene que oírla, de aquel que tiene tu simiente, Señor, en su corazón. Padre Santo, te lo pedimos, Señor. Señor, ponemos en tus manos este servicio, Padre, para la gloria tuya, Señor. Sé tú enseñando, Señor, sé tú hablando, Padre. Nosotros nos apartamos, Padre, y tú, Señor, toma el control. Toma, Señor, el dominio, Padre Santo. Tú lo tienes, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo, un tema que nos ha dado el Señor. Este tema, el título del tema es Llenando los requisitos exigidos por Dios. Y según lo que vemos en la Escritura, Dios constituyó, Dios hizo algo, Dios escogió a alguien. Ya el pueblo de Israel tenía su rey, pero Dios lo desechó. Usted puede leer el libro de Primera de Samuel completo para que se dé cuenta de usted, para que entienda mejor. Lea todo el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todo eso, el libro. Vaya leyéndolo para que vaya entendiendo cómo fue que se desarrolló, cómo es que Dios toma a alguien de por allá, del monte, de donde sea que esté. Cuando él escogió a sus 12 discípulos, uno estaba cobrando impuestos. Le dijo, sígueme. Ese dejó esa mesa allí con el dinero y dejó todo eso, el libro donde llevaba anotado, todo eso lo dejó ahí.
y lo siguió. Otros estaban pescando. Le dijo, síganme. Esos soltaron las redes, dejaron los peces allí, el bote, los remos, dejaron todo. Y así fue llamando a uno, de uno en uno. Aquí vemos como el Señor hizo el llamado a David. Pues hay partes aquí, por decirlo así, partes específicas de esta escritura que leímos, que podemos tomar. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 16 que leímos, cuando habla de Saúl, Dios dijo esta expresión, habiéndolo yo desechado, porque Dios es el que desecha a la gente. Dios es el que desecha y Dios es el que aprueba. Dios es el que descalifica y Dios es el que califica. Y la palabra calificar quiere decir alcanzar o tener un nivel exigido. Entonces nosotros no estamos capacitados para eso. Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros estuviéramos calificando gente. No. Dios nos llamó para que nosotros le hablemos la verdad a las personas y los conduzcamos por el camino del Señor. Ese es el trabajo nuestro. Nosotros no nos podemos meter en problemas diciendo este es de Dios y este no es de Dios. No, eso no es asunto de nosotros. Ese no es negocio nuestro. El negocio nuestro es obedecer las palabras del Señor. Y el Señor ha dicho que Él nos ha llamado para hablar la palabra, para decir la verdad, para que el hombre y la mujer que están allá en el mundo, en el pecado, en los vicios y en las mentiras y en, distintas clases de cosas, dice la Biblia, en un hueco, en el hoyo cenagoso, o sea, en una ciénaga, en un barrial, en un pichaque, en un barro podrido, ahí estamos metidos nosotros. ¿Y cómo salimos de allí? Nosotros no salimos, Dios nos sacó. ¿Cómo? ¿Cómo hizo Dios eso? Por medio de alguien que nos habló la palabra. Y cuando nosotros abrimos los ojos, porque estábamos ciegos, cuando Dios nos abrió los ojos, entonces Dios nos tomó y nos sacó. Yo me incluyo también. Entonces, Dios tiene su forma de hacer las cosas. El hombre puede, a través de su imaginación, de sus conceptos y cosas que le han enseñado, y en su afán de igualar a Dios y aún de superar a Dios, entonces empieza a inventar cosas. Pero nosotros no estamos llamados por Dios para estar inventando cosas y estar tratando de, como Samuel, que cuando vio al hijo de Isaí, al mayor, que era un hombre fornido, alto, se llamaba Eliab, dice aquí. Él dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dijo, no, Samuel, estás equivocado. Yo no escogí a ese. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces, no solamente desechó a ese, desechó a los 7 que le presentaron. Porque, y Dios le dijo, ¿por qué los desechaba? Le dijo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Nosotros, en lo humano, miramos la parte exterior de la persona. Pero Dios dice aquí, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová juzga el corazón. Jehová sabe, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es Él mismo, no es que son 3, es uno, es el mismo Dios, mira el corazón, juzga el corazón. Entonces Dios tiene
sus requisitos exigidos por Él. Hay requisitos exigidos por Dios. Uno de esos requisitos es humillarse. Aquí vemos que Isaí, bueno, lo mandaron a llamar a los hijos, pero dejó al menor por allá. Y resulta que el que dejó por allá, al desechado, a ese fue el que Dios escogió, al desechado. Hoy en día hay gente que desechan a hombres y mujeres y dicen, no, eso no se merece nada. Pues Dios dice, a ese es el que yo le voy a dar el Espíritu Santo. Así pasó aquí con David. Dice más adelante, vamos a leer desde el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, porque era un muchacho, era un joven. Y entonces lo iban a ungir, pero tal vez Isaí dijo, no, porque va a estar ungiendo Dios a ese muchacho. Está muy niño, está muy jovencito. Dios no va a estar tomando en cuenta a ese muchacho. Pues déjeme decirle que Dios sí toma en cuenta a los muchachos. Y aquí está el ejemplo. Dios toma en cuenta, a sus muchachos, a la edad que tengan. Viene a mi mente cuando el Señor por la boca del apóstol Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, porque cualquiera podría decir una persona que ya tenga muchos años en los caminos del Señor, vamos a llamarlo así, podría decir, no, que va a estar llamando Dios a ese muchacho, a ese menor, a ese joven. Pues déjeme decirle que sí lo hace. Dios escogió de entre muchos que tenían, al parecer humano, las cualidades necesarias para ungirlo como rey. Pero Dios dijo, no, los desecho. Porque Dios no hace las cosas como las hacemos nosotros. Hay un mensaje que se llama el raro. El profeta dice que Dios hace cosas raras, que Dios es raro. Pues déjeme decirle que Dios no es raro. Y no es que le estemos llevando la contraria al profeta, no. Simplemente que el profeta dijo que si el tiempo duraba, habría más luz. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no es que Dios hace las cosas raras, no. Nosotros somos los que hacemos las cosas raras. Dios hace todas las cosas perfectas. Pero nosotros por causa del pecado vemos las cosas al revés. Por eso es que nosotros a veces estamos esperando a Dios por la derecha y nos sale por la izquierda. Lo estamos esperando por arriba y nos sale por debajo. Lo estamos esperando por delante y nos sale por detrás. Porque nosotros vemos las cosas al contrario de como las ve Dios. El Señor dijo en una oportunidad, tus caminos no son mis caminos. No, tus caminos están muy lejos de los míos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por causa del pecado. El pecado volteó el asunto. El pecado nos hizo a nosotros entender las cosas como no son. Que dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas perfectas. Pero el hombre buscó muchas perversidades. Esa es la verdad. Eso es amén. Entonces, el hombre buscó Dios hace todo perfecto. Dios es perfecto. Dios es eterno. Entonces, no es que Dios hace cosas raras. No es que Dios desechó a aquel porque era muy grande y tenía muy alta la estatura. Ni porque era bien parecido. No lo desechó por eso. Era que Dios estaba viendo el corazón. Y usted sigue leyendo este libro y los siguientes. Usted se da cuenta de a dónde fue a parar. ¿A dónde fueron a parar
los hijos de Isaí? Al ejército de Saúl. Estaban en el ejército de Saúl. Y cuando salió el gigante a retarlo, todos estaban atrincherados. Todos estaban asustados. Todos estaban temerosos, metidos en un hueco ahí, porque aquel no era cualquier persona, no, era un gigante. Un hombre de 3 metros. Que la espada pesaba 42 kilos. Imagínese usted. Pero Dios había escogido a uno que fue capaz no solamente de aceptar el reto, sino de vencerlo. Lea, siga leyendo de aquí en adelante, para que usted se dé cuenta que Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Los que vemos las cosas al revés somos nosotros, pero Dios no se equivoca. Si Dios hubiese escogido a Eliab cuando llegó el gigante a retar, ungido y todo, se fuera escondido en el hueco igual. Pero Dios estaba viendo a un joven que tenía en su corazón disposición de obediencia. Como les dije de Noé, así estaba este muchacho David. ¿Y qué pasó? Dios lo entrenó, porque Dios entrena a los que llama. Dios lo llama a usted o a cualquiera, lo llama para una labor, Dios lo entrena para esa labor. Dios no va a mandar a alguien para que lo venzan. No, Dios no puede ser vencido. Y si Dios no me voy a poner yo, si Dios manda a cualquiera, si Dios lo manda a usted a hacer un trabajo, a hacer una labor, Dios lo va a entrenar. Dios no va a mandarlo para que el diablo lo venza. Porque si Dios no lo entrena, va a salir vencido. Y entonces ya no va a ser usted el vencido. O yo, cualquiera que vaya sin Dios. Va a ser Dios. Y Dios no puede ser vencido. Dios es todopoderoso. Entonces, como Él es todopoderoso, ese poder se lo da a la iglesia. Y a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo, va dirigiendo esa iglesia para que el Espíritu Santo envíe, para que el Espíritu Santo vaya, para que el hombre sea el instrumento de Dios. Entonces, para que llene los requisitos, porque ese es el título del tema, llenando los requisitos exigidos por Dios. En ese entrenamiento, usted va obedeciendo a cada palabra de Dios y Dios va tomando nota. El Espíritu Santo va tomando nota, va aprobando. Pero si usted no obedece, si usted se comprometió con Dios y le dijo, yo te voy a obedecer en todo, Señor. Tú eres mi rey. Tienes dominio sobre mí. Tú eres Dios. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el único en mi vida. Entonces Dios le dice, haz esto. Te dice, no, ese no es Dios, porque eso es algo muy insignificante. Dios lo está entrenando y Dios le empieza a dar gradualmente poco, o sea, en lo poco. ¿Y qué dice la Biblia? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y eso no se refiere solamente al dinero. Puede ser que Dios le dé un poquito de dinero y después le dé más. Pero Dios primeramente habla de lo espiritual. Dios le da algo, así sea muy insignificante, honre eso. Hónrelo, no lo tomen poco. Honre ese algo insignificante que le parece al mundo insignificante, que para usted tenga mucho significado, porque para Dios lo tiene. Entonces, ¿por qué desechó Dios a Saúl? Porque tomó en poco lo que Dios le dio. Dios le dio ser rey
de su pueblo y lo tomó en poco. No obedeció las órdenes de Dios y Dios lo desechó. Entonces usted dice, bueno, Dios me está llamando, pero ¿cómo iré? Samuel también se hizo esta pregunta, el profeta Samuel se hizo esta pregunta. Le preguntó a Dios, pero ¿y cómo iré? Porque si Saúl lo sabe, me mata. Hoy en día, Dios está llamando a hombres y mujeres que están subyugados, aprisionados por la religión, por la denominación, por ideas, por distintas clases de cosas. Los tienen como dominados. Y Dios los está llamando a salir de ese ambiente, de esa condición, de la condición de esclavos, de esclavos de otra cosa que no es Dios. Y entonces usted se pone a pensar, y ellos en sus adentros saben que hay una verdad. Ellos saben, su corazón les dice que hay una verdad y que tal vez donde están no prosperan espiritualmente, pero quieren salir de ahí. Y ellos también se hacen esa pregunta, ¿cómo iré? El Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Él lo prometió. Él dijo, denominaciones, suéltenlo, porque de todas maneras van a salir. Y Dios le dijo a Samuel, me ungirás al que yo te dijere. Y Samuel iba a ungir al que él decía. Fíjese usted, siendo un hombre de Dios, todavía se dejó llevar por sus sentidos naturales. Nosotros debemos tener mucho cuidado en el llamado de Dios. Cuando Dios hace el llamado, tenemos que tener mucho cuidado en esto. No dejarnos llevar por las emociones ni por los sentidos naturales. Por lo que vean nuestros ojos, por lo que oigan nuestros oídos. Nuestros ojos tienen que ver las cosas correctas, lo de Dios. Nuestros oídos tienen que escuchar las cosas de Dios, porque así es como viene la fe. Pero tenemos que discernir. Discernir es juzgar, separar lo bueno de lo malo. Entonces, si Dios nos dice algo, vamos a discernir eso. ¿Es de Dios o no es de Dios? Imagínense. Entonces, el Señor le dijo a Samuel que estaba mirando lo que miran, lo que está delante de sus ojos, lo que miran sus ojos naturales. Entonces, como le estoy diciendo, no dejemos que nuestros sentidos naturales nos lleven a cometer un error. No. Más bien, vamos a apelar al supersentido, vamos a decirlo, al sexto sentido. Hay un sexto sentido, pero no le estamos hablando de lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Ese sexto sentido es la fe. Y fe es revelación. Y el que revela es Dios. Dios, si Dios le revela algo a usted, entonces examine eso por la palabra, por la Biblia, y vea si es correcto o no es correcto. Si concuerda con toda la Biblia, es Dios. Pero si concuerda solamente con un versículo, pero no concuerda con lo demás, entonces eso no es Dios. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre de Dios o la mujer de Dios está llamado a mirar, a examinar por la fe, a examinar eso por la revelación. Pero Jehová mira el corazón, dice la Biblia. Dios juzga el corazón. Dios está pendiente.
Dios no anda extraviado. Nadie va a sorprender a Dios. No. Dios sabe en qué momento suceden las cosas. La Biblia dice que una hoja de un árbol no cae al suelo sin que Dios lo sepa. No cae un pajarillo al suelo sin que Dios lo sepa. Todo lo que ocurre, todas las cosas que ocurren, todo Dios lo sabe. Hasta cuántas veces aletea en un minuto un colibrí, que es algo muy, muy rápido, que nadie puede contar eso. Dios lo sabe. Dios sabe, lo estoy poniendo como un ejemplo. Dios sabe todas las cosas. Tenemos un Dios que conoce todas las cosas. Y si Él está en nosotros, como Él dijo, si estuvieres en mí, Él lo dijo a través de Jesús, el Señor Jesús, Dios hecho carne, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, o sea, las palabras de Dios en el corazón, pedí todo lo que quisieras y os será hecho. Entonces, Dios, aquí este hombre cumplió los requisitos de Dios, pero no era porque él era, como dice aquí, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No era por eso. Era porque en el corazón había algo que Dios puso. Era la simiente de Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando Él llenó los requisitos? La Biblia dice en el versículo 13 que Samuel tomó el cuerno del aceite, el aceite es tipo del Espíritu Santo, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, aquí está escrito Espíritu con E mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. Allá en el Antiguo Testamento dice la Biblia el Espíritu de Jehová, pero ese era el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo porque Dios es uno solo. Y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, se fue para su casa. Hizo el trabajo. Para eso es que Dios nos está llamando. Para eso es que Dios está llamando en este momento. Porque como dijo el Señor Jesús, la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y Dios está llamando obreros a su labor. Cada quien en su sitio donde Dios lo coloque. Porque no está llamando solamente para predicar. No, no. Dios está llamando para muchas labores. Entonces, quiera Dios que usted pueda tener más de una labor. Pero Dios es el que escoge. Dios es el que constituye. Entonces, ¿qué debemos hacer? Humillarnos. Cuando Isaí mandó a su hijo a cuidar las ovejas, como dice aquí, dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Por qué no mandó a los demás? Mandó al menor. ¿Y qué hizo David? Obedeció. Él no dijo, no dice la Biblia que él dijo, no, pero manda a Eliab, o manda a Abinadab, o a Sama, que eran los hermanos, y los otros. No, David se humilló y obedeció. Y Dios toma en cuenta eso. Dios toma en cuenta cuando un joven, sus padres le dan una orden, le dicen haz esto, y ese joven, así sea que le parezca injustamente, porque a veces es que nos parece a nosotros, pero no es que es injusto, es que no lo entendemos muchas veces. Entonces el joven recibe una orden y a veces no entiende, a veces no comprende por qué tiene que ser él, porque no mandan al otro, porque no mandan a la otra. Tengo que ser yo. No, David no dijo eso, David se humilló y fue.
Y Dios toma en cuenta eso. Entonces el joven de hoy en día, el padre le da una orden o la madre y le dice haz esto. Y si ese joven se humilla y sin estar reclamando derechos ni nada de esas cosas, va y lo hace, obedece de corazón. Porque la Biblia dice que cuando hagamos algo, lo hagamos como para Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios va a tomar en cuenta eso, Dios va a mirar con agrado esa actitud. Y Dios, sin duda, le tiene algo. ¿Y qué fue lo que Dios le dio a David por esa, vamos a decirlo, por esa obediencia y esa humildad que él tenía? Le dio el Espíritu Santo, que no es cualquier cosa. El Espíritu de Jehová, dice, vino sobre David, porque aún no estaba viniendo el Espíritu Santo al corazón. Porque, como dijo el Señor Jesús, yo estaré con vosotros y aún en vosotros. O sea, lo puso en el futuro porque aún no había sido ofrecido en sacrificio él. Entonces, como le estaba diciendo yo en la introducción, que no había otro que pudiera ofrecerse porque todos eran pecadores. El único que no tenía pecado era Jesús. Entonces, en este tiempo de David no había sido ofrecido el Señor Jesús, pero estaba el tipo, que era el aceite, y la unción. Venía el poder de Dios sobre el hombre, porque el Espíritu de Dios estaba en ese tiempo sobre el hombre. Pero imagínense ustedes, todas las cosas que lograron estos hombres y estas mujeres de la Biblia, como dice en Hebreos 11, buscarlo. Todas las cosas que pudieron lograr sin el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová estaba sobre ellos, pero no estaba dentro todavía. No recibieron lo prometido. Mire todas las cosas que hicieron. Usted lee este capítulo de Hebreos, capítulo 11, léalo completo para que usted vea todas las cosas que pudieron hacer ellos. Y no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que estamos en la etapa de perfección. Dios nos está perfeccionando. Dios nos está entrenando. Dios nos está dando responsabilidades. Dios nos está entregando en nuestras manos algo muy preciado, más preciado que el oro y la plata. No hay nada en el mundo que pueda comprar lo que Dios nos está dando. Y es algo que nosotros tenemos que darle testimonio a Dios que nosotros de verdad le creímos. El bautismo por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Ese bautismo, dice la Biblia, que es un acto de buena conciencia delante de Dios. Pero, o sea, eso quiere decir que nosotros le tenemos que dar testimonio a Dios de que le creemos. Y Dios sabe todas las cosas, Dios lo sabe si usted le cree o no le cree, pero nosotros estamos llamados a eso. Como parte de la obediencia, darle testimonio a Dios de que le creímos. Nos humillamos, como dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. El nombre de Dios está siendo invocado. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Y oraren. Todo va por paso. El primer paso es humillarse. Y buscar en mi rostro. Oraren, buscar en mi rostro. Se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos
Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Perdonaré su pecado cuando Dios perdona nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos que ese sacrificio que Él hizo, lo hizo para salvarme a mí y lo hizo para salvarlo a usted. Entonces, si Dios ya hizo un sacrificio y pagó por usted, porque yo lo voy a descalificar a usted. No estamos llamados por Dios a eso, a descalificarlo, a buscarle el lado oscuro suyo, el lado negativo. Todos tenemos un lado negativo porque estamos en el mundo. E hicimos mucho desastre, hicimos muchas cosas malas, mentimos. Y bueno, infinidad de cosas. Perdón. Infinidad de cosas que hicimos en el mundo y nosotros apelamos ¿a qué? A la sangre de Jesucristo. Nosotros aceptamos. Cada quien que ha aceptado ese sacrificio de Jesús, que aceptó que ese sacrificio lo hizo por él, que aceptó de corazón, entonces Dios aprueba eso. A Dios le agrada eso. Entonces, entre los requisitos está humillarse, primeramente, reconocer que nos equivocamos. Eso es humillarse. No es que usted se va a dejar arrastrar por el suelo y todas esas cosas. No. Eso no es humillarse. Estamos hablando de lo espiritual. Humillarse es reconocer que usted se equivocó y que usted estaba caminando mal y que su vida era un desastre y que usted estaba llevando las cosas por donde no era y que pensaba que estaba bien, porque esa es otra cosa. Allá en el mundo nos absorbió tanto, dice la Biblia, que nosotros no sabíamos que estábamos mal y que éramos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 3. Entonces, nosotros estamos en esa condición, pero cuando Dios hizo el llamado, Dios mismo nos abrió los ojos. Dios nos sacó de la desventuranza a la bienaventuranza. De la condición de miserable a ser hijos de Él, a comportarnos como hijos de Dios. No a comportarnos como unos miserables. No. Sino a decir, Señor, ordéneme. Si usted me manda algo es porque yo puedo hacerlo. Dios no va a darle una carga más pesada o a darnos una carga más pesada que la que nosotros podamos cargar. Dios siempre nos da conforme a nuestra capacidad. Y si Dios nos dice que hagamos algo y nosotros decimos que no podemos, somos unos miserables. Pero cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo voy, y lo hacemos, y de paso reconocemos y hacemos como dijo el Señor Jesús, decimos, siervo inútil soy, porque hice lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, Dios dice, aprobado. Dios nos aprueba. No el hombre, no la iglesia, no la denominación ni la religión. Dios nos aprueba. Dios es el que aprueba y desaprueba. Y aquí tenemos el ejemplo de la escritura que tomamos. Dios desechó a Saúl y aprobó a David. Más adelante, aquí en la Biblia dice que Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él cometió un error, todos estamos propensos a cometer errores. A hacer cosas sin darnos cuenta que está mal. Pero que bello, que precioso es que nosotros reconozcamos, que nos humillemos y reconozcamos que nos equivocamos y le pidamos perdón a Dios. Y si ofendimos a alguien, le pedimos perdón a esa persona y continuamos nuestro camino. Le decimos, Señor, permíteme levantarme y seguir caminando.
porque tropecé y me caí, pero yo quiero seguir caminando, Señor. Yo quiero seguir en el camino. Yo no me quiero quedar estancado. Yo no me quiero quedar metido en la cuneta. Hay muchos que han caído en la cuneta y se quedan ahí. Y viene el hermano y trata de levantarlo y trata de ayudarlo y hace lo posible y lo imposible. Y aquella persona dice, no, yo me voy a quedar aquí. ¿Cuál es el consejo de Dios? Bueno, déjelo ahí, siga su camino. Continúe usted. Ore por esa persona. Que Dios pueda levantarlo de nuevo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Él nos levantó de nuevo porque nosotros estábamos caídos. La palabra redención, Él nos redimió, y la palabra redención es levantar al lugar original algo que se cayó. Nosotros estábamos en el lugar original, en el huerto del Edén. Y por causa del pecado, por causa de la desobediencia, la humanidad cayó. Pero vino el Señor Jesús y dio la vida por usted y por mí y nos levantó. Pero nosotros tenemos que llenar los requisitos de Dios. Tenemos que humillarnos, reconocer que nos equivocamos, aceptar el sacrificio de Jesús, aceptar que esa sangre que el Señor derramó allá en la cruz del Calvario fue para limpiar mis pecados y los suyos. Que esa vida que el Señor dio, que Él dijo, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y lo hizo. Entonces, reconocemos y aceptamos que esa vida que Él dio era para salvarnos nosotros, para que nosotros tuviéramos vida, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la Biblia. Estábamos por fuera, estábamos fuera de la economía de Dios. Pero Dios hizo ese sacrificio, sacrificó a su Hijo, a Jesús, para que usted y yo tuviéramos vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos, aceptar ese sacrificio, confesarle a Dios nuestros pecados. Eso es muy importante. Yo le he explicado a algunas personas, cuando uno le habla a la persona que tiene que confesar sus pecados, no es confesárselos a un sacerdote, no es confesárselo a alguien, a una persona. No, si usted le falló a alguien, bueno, arréglese con esa persona. Cualquier sea la forma que le falló. Si le mintió, si le robó, si lo insultó o lo que haya sido, pídale perdón. Pero cuando le estamos hablando de esta parte de confesar sus pecados, es, como dijo el Señor Jesús, entra en tu cámara secreta, cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, usted si aceptó al Señor Jesús como su Salvador y aún no le ha confesado su pecado, confiéselo. Porque el Señor, como Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él conoce los pecados suyos. Él sabe que usted cometió todas esas cosas, pero Él quiere que salgan de usted. En una oportunidad el Señor Jesús dijo, ¿de dónde salen los homicidios, las borracheras y todas esas cosas? Del corazón. Porque de la boca, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale, lo que contamina al hombre. Entonces, Dios quiere que eso salga del corazón, para que esa contaminación salga y quede el corazón sin contaminación. Es el requisito exigido por Dios. Tener un corazón limpio. El servicio anterior estuvimos hablando sobre esto. Estuvimos hablando sobre purificación del espíritu. La purificación es la limpieza, la santidad. Entonces, uno de los requisitos exigidos por Dios nos dice que nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor. Que Él nos diga qué hacer. Porque yo le puedo decir, Dios me dijo a mí que hiciera esto y esto y esto. Pero para todo,
en todos, Dios no obra de la misma manera. Dios obra con unos de una forma, con otros de otra forma, porque todos no somos iguales. Usted cometió pecados que yo no cometí, yo cometí pecados que usted no cometió, pero ¿qué hizo Dios? Lo que dice su promesa, lo que dice su palabra. ¿Qué dice su palabra? Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos a cuenta, confiésalo, sácalo. Yo lo sé, dice Dios, pero sácalo, saca eso de ti. Y cuando usted empieza, mire, Señor, desde que usted tiene memoria, yo hice esto, yo hice aquello, Señor, perdóneme. Yo estoy arrepentido de eso, yo no lo vuelvo a hacer. Señor, yo no quiero fallarte, Señor. Yo no quiero hacer lo que a ti te desagrada. Estamos haciendo un compromiso con Dios. Y cuando hacemos un compromiso con Dios, Dios está esperando que lo cumplamos. Porque cuando Él se comprometió con nosotros, Él lo cumplió. Él dijo que iba a enviar un consolador y lo envió. La gente dice, Cristo viene, Cristo viene. Ya Cristo vino y no lo han visto. Todavía están esperando que Cristo venga. Ya Cristo vino y no lo han visto. Ahora lo que estamos esperando es su aparición. Como dice la Biblia, allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Léalo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, Dios espera que usted llene esos requisitos. Que usted, porque es una exigencia de Dios. Y cuando usted obedezca eso, inmediatamente usted tiene que empezar a orar. Cuando usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, le confiesa sus pecados al Señor, en su cámara secreta le dice, Señor, yo hice esto y aquello, bueno, Señor, ¿qué dice Dios? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces cuando viene Dios y nos deja sin pecado, quedamos, se lo decimos por la experiencia que Dios nos ha dado y la gloria sea para Él, para Dios. Quedamos como si nunca hubiésemos pecado. Quedamos como, mire, livianito, como si anduviésemos caminando en las nubes. ¿Por qué? Porque el pecado es un peso. La Biblia dice que es un peso, el peso del pecado. El pecado es una carga que el hombre lleva. Y no importa cuántos pecados o de qué color sean los que usted tiene, Dios los perdona, Dios los elimina. No solamente los perdona, los justifica. Y los justifica es que los desaparece. Ya nadie puede ver esos pecados. La gente pueden acusarlos, no, que tú eras un borracho, que tú eras una prostituta, que tú eras una chismosa, que tú eres un mentiroso, que tú eres... Mire, la gente le buscan la falla al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. Pero Dios dice, no. Dios es el que justifica. Yo lo justifiqué. Yo desaparecí eso. Lo desaparecí. ¿Qué dice la Biblia? Que Él toma los pecados nuestros y hace así, los echa tras sus espaldas para no acordarse más de ellos. Y caen en lo profundo de la mar, donde jamás nadie ha llegado. El lugar más profundo del mar, en los abismos que llama la Biblia. Esos abismos, ningún hombre ha llegado ahí, pues son kilómetros de profundidad. Nadie ha llegado ahí. Si alguien intenta bajar, se muere reventado, porque hay es mucha presión. El cuerpo humano no aguanta eso. Pero ahí fue donde Dios echó esos pecados. Ahí nadie los podrá alcanzar, nadie los va a poder sacar. Cuando una persona señala o califica o descalifica
o acusa o condena a alguien, a un cristiano, le está haciendo el trabajo al diablo. Porque la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Entonces nosotros, cualquier persona señala a un cristiano y dice, no, ese es esto, y yo me acuerdo cuando yo lo conocí hace muchos años, y era esto y aquello. Está haciéndole el trabajo al diablo. Y a Dios no le agrada eso. Dios no nos mandó a nosotros a hacerle trabajo al diablo. Él nos trajo a este mundo a hacer el trabajo de Dios. Pero hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, dice la Biblia. Entonces, las religiones enseñan que todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Entonces una persona puede decir, yo te amo, de boca. No, eso tiene que ser de corazón. Ese yo te amo tiene que ser de corazón. Sincero, una expresión verdadera, con el amor de Dios respaldando eso. Y Dios, que ve todo y que sabe todas las cosas, Dios nos mantiene vigilados. La Biblia dice que sus ojos ven y sus párpados examinan. ¿Qué examinan? Nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar. En medio de tanta oscuridad espiritual, en medio de tanto pecado en el mundo, en medio de tanta perversidad en el mundo. Porque basta solamente con salir a la calle y ver la condición de las personas en el mundo para darse cuenta que hay esa oscuridad. Pero Dios nos da la gracia para vencer eso. No es que Dios lo vence por nosotros. No, Dios nos deja ese trabajo a nosotros. Nosotros somos los que estamos llamados por Dios a vencer eso. También hablamos sobre eso en un servicio anteriormente. Nosotros somos los llamados por Dios a vencer esas cosas. Como le estaba comentando del rey David. Cuando ya estaba ungido como rey. Pero aún no había tomado el cargo porque estaba Saúl ahí todavía. ¿Y qué hizo David? Empezó a ser entrenado por Dios. Peleó con un oso, peleó con un león, que le querían comer las ovejas y él se los quitó de la boca. Y eso es lo que hace Dios con sus hijos. Los entrena primero, les va dando pruebas, porque Dios cuando califica a alguien, cuando llama a alguien, cuando Dios le pone a ese creyente, a ese creyente que aceptó al Señor, Dios lo pone a prueba. Porque a Dios le agrada probar a sus hijos. Dice el libro de Santiago, el apóstol Santiago, por acá. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba de su fe, la prueba de lo que usted está creyendo, la prueba de lo que usted ha recibido, ha sido revelado en su corazón, obra paciencia. O sea, pruebas, luchas, dificultades, eso le va a dar paciencia. Y la paciencia es necesaria. La paciencia es una de las virtudes del Señor. Una de las virtudes de Dios, la paciencia. Entonces, la gente quiere servirle a Dios, pero que Dios lo tenga caminando por un camino de flores. No, el camino de Dios es un camino espinoso, es un camino difícil, es un camino angosto, que el Señor
dijo que era difícil para andar por él y era difícil hallar la puerta, pero no es imposible. Con la ayuda del Señor podemos hallar esa puerta. Si nosotros nos abocamos, si nosotros enfocamos nuestra vida a hacer las cosas agradables a Dios, a cumplir las exigencias de Dios, para que Él, como hizo con el rey David, también nos dé el Espíritu Santo, para que Él también nos dé ese descanso. Porque el Espíritu Santo trae a nosotros un descanso que nosotros no teníamos antes. Venían las luchas, las pruebas, las cosas a nuestra vida y nosotros no sabíamos cómo resolver. Hoy en día no. Hoy en día, después que el Señor ha hecho la obra, usted lo va a experimentar. Cuando usted cumple lo que Dios le dice, usted va a decir, bueno, Señor, usted dijo que echara sobre usted las cargas mías. Aquí están. Aquí está esta carga. Aquí está este problema. Aquí está esta enfermedad. Aquí está esta lucha. Aquí está esto. Y usted hace como si ya eso estuviera resuelto. Sigue las cosas acechando, pero usted no se preocupa por eso. Usted va a tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque el que lo prometió fue Dios. Echen sobre mí sus cargas, esperen Él y Él hará. Eso es todo. Hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión por Dios hoy de empezar a caminar en el camino del Señor, empezar a pedirle al Señor que le diga a usted cuáles son esos requisitos que Él exige. ¿Para qué los exige? Para darle de su espíritu, para darle esas virtudes, para que usted, como dice la Biblia, para que usted sea participante de la naturaleza divina de Dios. No para que sea un espectador, sino participante. Y si usted ha tomado esa decisión en el día de hoy, vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus promesas, Señor. Estamos, Señor, agradecidos por todas tantas cosas que nos has dado, Señor. Y ahora nosotros estamos comprometidos, Señor, por tu palabra. Nos comprometemos, Señor, a ser, Señor, obedientes, Padre Santo. A humillarnos, Señor. Mientras tú, Señor, nos das más nos humillamos, Señor. En todo, Señor, primeramente en lo espiritual, Padre Santo. Damos gracias por eso. Ponemos en tus manos, Señor, a estas vidas, a estos hermanos que han tomado decisión, Señor, en el día de hoy, de levantarse si cayeron, de volver al camino si están descarriados, para, Señor, servirte, Señor, y complacerte, Señor. Hacer lo que es agradable delante de ti. Toma en cuenta, Señor, a estas vidas, a estos hermanos, Señor. Dales una experiencia personal, Señor, que ellos puedan también testificar de tu poder, Señor, de tu palabra, de que tu palabra es verdad, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo los ponemos en tus manos y nosotros también nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, llevándolo a ese fin, el fin que esperamos, como dice la Biblia, que es la redención de nuestras almas. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.